ejercicios, por ejemplo, que ustedes tienen que descubrir el concepto de distancia, desplazamiento, rapidez, el concepto de velocidad. eh, por ejemplo, si le dan como dato el tiempo, te tienen que saber cuánto se desplazó un objeto o al revés. Si le dan como dato el desplazamiento, en cuánto tiempo se desplazó. Distintos tipos de ejercicio, acá van a estar las respuestas de los mismos ejercicios para que puedan chequear a ver si cómo anduvieron con la resolución del ejercicio. Pues en la parte de anexos, acá ya les puse una colección de videotutoriales para el que le interesa profundizar algún tema específico de esto de cinemática, pueda ver acá en los tutoriales, hay de todo un poco. Y ahora lo que les quiero mostrar, antes que sigamos con el tema este de movimiento rectilíneo uniforme, es el ejemplo que les he preparado en Python. ¿Sí? Para enganchar esta cuestión de la física, veníamos antes estudiando la matemática con la programación, ahora bueno, vamos a enganchar estos temas de física, de cinemática con Python. Entonces, ahí en la diapositiva les he puesto el código fuente, ahora lo vamos a explicar, un posible ejercicio de resolución de la física, cómo lo podemos nosotros resolver desde el punto de vista de la programación. Entonces, acá, fíjense, acá tienen el código fuente, que lo vamos a explicar ahora, acá el link para que lo descarguen en el código fuente y lo puedan correr y ustedes lo puedan modificar, este código fuente, para que jueguen con la programación, y acá una posible salida de cómo mostraría Python ese ejercicio de resolución. Entonces, vamos a abrir, en el caso mío, vamos a abrir el entorno de programación, el Spider. Ustedes ahora el que tengan instalado. Vamos a ver el ejemplo este les tengo preparado para ello. Vamos a esperar que abra. Más, los animo, estos ejercicios prácticos que yo les tengo acá, si alguno de ustedes se anima a ir resolviéndolo en Python, como cuestión optativa, bienvenido sea, porque de paso van practicando más el lenguaje de programación. Pero veamos este que les tengo preparado para que veamos cómo enganchamos esta cuestión de la física, de la cinemática, con el mundo de la programación. Está cargando. Vamos a abrir el programa que les tengo preparado para hoy. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahí está cargando. Lo voy a agrandar para que lo vean mejor. Díganme, chicos, a ver en qué tamaño. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien, profe. Sí, Perfecto. profe. Bueno, entonces, Profe, acá pregunta un sí, compañero si no puede pasar el código por el chat, que no le deja copiarlo desde el seminario. sí, no hay ningún problema. Bueno, copiamos, lo copiamos y se lo pasamos. No hay ningún problema. Botón derecho, copiar. Vamos al tab, pegar. Vamos al código fuente. Vamos, esto lo corro hacia abajo para que prestemos atención a la primera parte del programa. Entonces dijimos, en Python hay dos maneras de hacer comentarios. Uno es con el numeral o con tres comillas seguidas. Generalmente la mayoría de los entornos de programación los pintan color verde para significar que yo voy a hacer comentarios en mi programa Python, que el procesador lo va a ignorar estos comentarios. Entonces, ¿qué puse acá? Una posible consigna, un ejemplo de un ejercicio clásico de cinemática, interretenido uniforme, que dice, un automóvil se desplaza por una carretera con una rapidez promedio de 80 kilómetros por hora. Vamos a ticharlo acá para que sea mejor. Vamos a dar enter. Y acá vamos a dar. La pregunta que dice, ¿qué distancia recorre el vehículo en promedio en 20 minutos de viaje? Entonces,
datos del problema. Fíjense que acá yo voy comentando mi código Python, un comentario de una línea que es con un asterisco, y me lo pinta en color gris. ¿Ah? Significa que esa línea Python me la va a ignorar, es simplemente para el programador. Miro el problema, digo, ¿cuáles son los datos que me dan el problema? Bueno, me dice que a cuánto se desplaza el móvil, a 80 kilómetros. ¿Sí? Entonces mi velocidad va a ser, yo defino una variable llamada velocidad, llamada 80, el tiempo me dice que eh, recorre en 20 minutos de viaje. Entonces yo voy a definir una variable llamada tiempo, que le voy a poner 20. Por ahora, en mi código Python vamos a ver las unidades. ¿Sí? En este caso vamos a asumir que 20 significa, en el contexto del programa, 20 minutos. Seguimos con mi código Python. ¿Qué es lo que hice acá en mi código Python? Voy a repetir, y una aclaración, chicos, para que se queden tranquilos y no se me asusten. En programación no hay una única manera de resolver un problema. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es una posible resolución del problema. Ustedes me podrían presentar otra, siéndolo más largo o más corto, no importa, pero lo importante es que esto es como en la matemática. ¿Vieron cuando uno hace ejercicios combinados o despeja ecuaciones? Hay personas que necesitan hacer más pasos y otros lo resuelven menos pasos, no importa. Lo importante es que uno llegue al resultado del ejercicio. Bueno, acá en programación pasa más o menos lo mismo. Lo que le voy a mostrar acá es una posible resolución de este ejercicio. Pero ustedes podrían resolver creando más variables, menos variables. ¿Se entiende el concepto? Entonces, yo lo que le voy a mostrar es una posible resolución del ejercicio. He definido dos variables, una llamada velocidad y otra tiempo, le he asignado por valores, por defecto, o yo le podría haber dicho al usuario, mire, ingréseme el valor de la velocidad y del tiempo, y el usuario me lo hubiera ingresado en el comando input. Después, ¿qué hemos hecho en mi código Python? Hemos convertido la conversión de unidades. ¿Qué pasa? Acá me dan el problema en kilómetros. Yo necesito medir la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, yo creo una variable llamada velocidad-ms, en metros por segundo. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? A la velocidad la voy a dividir por esta constante, 3.6, para pasar esa velocidad a metros por segundo. El tiempo es una cuestión matemática acá nada más. El tiempo, acá me lo está pasando en minutos. Acá si ustedes quieren, lo pueden resolver con regla de 3 simple, lo mismo. Acá simplemente el tiempo lo voy a multiplicar por 60. ¿Por qué? Porque 60 segundos tiene un minuto para pasarlo el tiempo en segundos. Porque en este caso, por ejemplo, decido resolver este problema en momento relativo uniforme, donde la unidad de tiempo sea segundo y la distancia sea en metros, metros sobre segundo. Bien, ¿qué es lo que hemos visto después de acá? Hemos definido una variable llamada desplazamiento, que va a ser igual a la multiplicación de estas dos variables, velocidad metros por segundo y tiempo por el tiempo. ¿Qué es lo que es esto? Para que no se me asusten. Volvemos de vuelta a las fórmulas. Miren, a las fórmulas. Ustedes, para que no se me pierdan nunca en los ejercicios, ustedes siempre tengan, yo les recomiendo que tengan acá, pueden hacer en un cuadrito, las fórmulas. Realmente en movimiento rectilíneo uniforme usaré 3, 4, como máximo 5 fórmulas. Entonces, uno de los consejos que yo le doy siempre a mis alumnos, tengan en cuenta en un cartoncito o en una hoja aparte, la imprimen y tengan la fórmula. Y bueno, quiero saber cuál es la fórmula de rapidez. Acá tengo la fórmula. Quiero saber la fórmula de velocidad. Acá tengo la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que dice mi programa Python? Es despejado esta variable. ¿Me entienden? Acá yo tengo la variable de desplazamiento y la variable de tiempo. ¿Sí? En el caso de velocidad. Sí, simplemente lo que he hecho en mi programa es un despeje de variables de esa fórmula. Volvemos a mi programa Python.
¿Dónde estás? Acá. Lo Qué corro para acá. gordo, amigo. ¿Cuánto se quedó? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Fíjense, la variable de desplazamiento, volvemos al PowerPoint, esta variable de desplazamiento, vamos de vuelta, lo vamos a marcar con rojo para que no se me pierdan y no se me asusten. Hice mi programa Python. En realidad mi programa es un ejemplo cualquiera, podríamos haber hecho cualquiera. Mi variable de desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? Esto que estaba a mi velocidad, esto que estaba dividiendo el tiempo, ¿cómo lo paso yo al tiempo? Lo paso multiplicando. ¿Se entendió? Entonces, mi desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? Al tiempo por la velocidad. ¿Se entendió lo que hice acá? Sí, sí. El resto, tengan vergüenza, chicos, en decirme, profe, me perdí, no entendí. Es simplemente manejar siempre estas mismas fórmulas, chicos. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió inventar ese ejemplo en Python, ¿no? Donde yo quería saber el desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que hice? De la fórmula siempre ocupo la misma fórmula yo, la misma fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hago? El tiempo que estaba dividiendo lo pasé para el otro lado multiplicando. Entonces, desplazamiento que es igual a tiempo por velocidad. Pero siempre lo saco de la misma fórmula. Entonces, si volvemos a mi código Python, perdón, aquí está, desplazamiento es igual a tiempo por velocidad. ¿Qué va a hacer Python? No, esto es una variable que tiene un número, y esto es una variable que tiene un número. Me va a dar un número, una multiplicación, me va a dar un número y me lo va a asignar a esta variable de desplazamiento. ¿Para qué es lo que hago simplemente? Con el comando printf, ¿qué es lo que hago? Muestro el contenido de la variable velocidad, el contenido de la variable tiempo y el contenido de la variable desplazamiento. Corrámoslo a ver si es cierto. Este lo corro acá. Miren esta parte que está acá, chicos. A ver si lo puedo agrandar. Control más, control más, control más. Acá me está diciendo, por ejemplo, en esta resolución del problema, que la velocidad, este objeto se mueve a 22 metros sobre segundo en un total de tiempo en segundos, por haberlo hecho en minutos. Eso, la conversión usted la elige. El desplazamiento es igual a 226.666. ¿Qué pasa si, fíjense, si en mi código Python yo cambio la velocidad? Por ejemplo, ahora este móvil va a 60. El tiempo, le voy a cambiar el tiempo, lo voy a poner a 40. Ahí cuánto me calcula. Vuelvo a ejecutar mi código Python. Fíjense que ya me calculó otro valor. Mi velocidad en este caso es de 16 metros sobre el segundo en un tiempo de 2.400 segundos. ¿Se entiende? Entonces, yo podría resolver los problemas de física aplicando programación Python. Entonces, yo puedo ir definiendo las variables de velocidad, tiempo, desplazamiento y simplemente aplicar la formulita que vuelvo a repetir acá en el Power, se las muestro acá en el Power. Estar acá. Siempre voy a ocupar. Me preguntan velocidad, voy a ocupar la fórmula de velocidad. Si me preguntan fórmula de rapidez, ocupo esta fórmula. ¿Entiendes? Ocupo la fórmula de desplazamiento, ocupo esta fórmula. Distancia recorrida, ocupo esta fórmula. ¿Se entendió más o menos el ejemplo de cómo puede aplicar esto en Python? Ahí Sí, sí. Sí, profe. Sí. Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Bueno, vamos. Entonces, fíjense, los ejemplos que vamos a ver a continuación son ejemplos modelos para que usted pueda resolver los ejercicios propuestos en la parte práctica. Miren, acá estamos en el ejemplo integrador 1, que es el más básico, por ejemplo. Vamos a un ejemplo 2. Esto lo voy a quitar, lo voy a poner acá. Vamos al ejemplo 2.
Dice, un automóvil se desplaza por una carretera a una velocidad, perdón, a una rapidez promedio, acá me están dando el dato en rapidez promedio de 80 kilómetros. Dice, ¿cuál es la pregunta del problema? ¿Qué distancia? Fíjense que se lo puse acá en negrita. Acá me están preguntando que yo halle ahora la distancia que recorre el vehículo en promedio al cabo de ¿qué? De 20 minutos de viaje. Volvemos a leer de vuelta el problema para poder imaginarnos, voy a repetir insisto en esta parte que para mí me parece importante para resolver los ejercicios. Que tiene que ver un poco, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de trigonometría? Hacíamos el cálculo, por ejemplo, de los triángulos rectángulos que medíamos, por ejemplo, cuánto medía la altura del edificio y que había una persona que lo estaba mirando, que yo insistía en representar gráficamente el problema en un dibujito. ¿Se acuerdan de esa parte, chicos? Sí, Cuando Sí, vimos los más problemas de trigonometría, bueno, acá es exactamente lo mismo. Yo insisto en esto. Yo creo que si el estudiante se logra imaginar gráficamente el problema, es como que tienen casi el 50% del problema resuelto, porque si yo no me lo puedo imaginar el problema, nunca lo voy a poder resolver. Si yo primero me lo tengo que imaginar de qué es la situación problemática para poder después entender cuál es la pregunta que me hacen para resolver el problema. Entonces, fíjense en una cosa, dice, acá el consejo que yo les doy siempre es traten de leer el problema tantas veces como sea necesario. Lo vuelvo a leer de vuelta el problema. Dice, hay un auto, bueno, me imagino un auto andando, que se desplaza por una carretera, acá me está dando un dato en rapidez. Una rapidez de promedio de 80 kilómetros. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Qué distancia va a recorrer este vehículo cuando pasen 20 minutos de viaje? Entonces, vamos analizando el problema. Lo primero que tengo que ver es el tema del cálculo del tiempo. En el sistema internacional, la física generalmente utiliza el tiempo, o se calcula o en segundos o en horas, por una cuestión de convención, de ponerse de acuerdo. Se podría calcular en minutos, se podría calcular en otra unidad de tiempo. Realmente los cálculos de tiempo se manejan o en segundos o en horas. Entonces, con respecto al primer punto que tenemos que averiguar es el tema del cálculo del tiempo. Entonces, en este ejemplo yo decidí pasar el tiempo, expresarlo en horas. Vuelvo a repetir de vuelta, una fórmula rápida es utilizar este factor de conversión. ¿Qué digo en este factor de conversión? Digo, una hora es equivalente a 60 minutos. Entonces, si yo multiplico 20 minutos por este factor de conversión, yo simplifico minuto con minuto y multiplico 20 por 1 por 60, me da 0,33. O sea que pasé 20 minutos a valor de hora. Si cuesta mucho imaginarme este factor de conversión, de vuelta, hago la regla de 3 simple. Hago la regla de 3 simple en un papelito al costado, en el borrador de la prueba. Y por ejemplo, yo digo, bueno, miren, yo digo que 60 minutos, yo hago una casita acá. ¿Se acuerdan que yo hacía la figura de la casita? Acá tengo los minutos, acá quiero convertirlo en hora. Y digo, 60 minutos es una hora. Acá pongo a escribir el dato. Dice el dato, pero el dato en qué me lo dan? En minutos. Entonces me conviene ponerlo acá en la columna de minutos. Entonces acá se me formó la X. ¿Lo que hago? Regla de 3 simple. Esto por esto, dividido esto. Entonces, ¿qué va a ser igual? X a qué va a ser igual. A 20 minutos, es esto, por una hora, dividido 60 minutos. Simplifico minuto con minuto. Y fíjense, como la X está en la casita, en la columna de las horas, el resultado me tiene que dar en horas. Entonces, ahí hago la conversión. Entonces, esto de regla 3 simple en realidad es una regla rápida del factor de conversión que deriva de la regla de 3 simple. Entonces, lo pueden resolver por este cálculo o aplicando este factor de conversión. Lo importante es ¿qué quise demostrar con esto, chicos? Que el tiempo o generalmente en los problemas de movimiento rectilíneo uniforme se expresan o en segundos o en horas. En este caso decidí pasarlo a ahora, estos 20 minutos.
seguimos analizando el problema. Seguimos analizando el problema. De vuelta, vuelvo a repetir. Un consejo, impriman en una hoja aparte todas las fórmulas que van a ir ocupando en física. Traten de proyectarse ustedes ya cuando cursen física 1 en primer año. Y después cuando cursen la física 2 y así sucesivamente. El consejo que yo les doy sano es que en una hoja aparte ustedes vayan imprimiendo todas las fórmulas que van a ir ocupando y las tengan a mano como su material de su caja de herramientas. Así como el carpintero tiene la caja de herramientas, el martillo, el serrucho, etcétera, ustedes tengan en los ejercicios de física una caja de herramientas con fórmulas impresas en una hoja aparte. Acá, ¿qué voy a extraer yo de mi caja de herramientas? La fórmula de la rapidez. La fórmula de la rapidez. ¿Por qué? Porque acá el problema mío me dice que el objeto, en este caso el vehículo, va con una determinada rapidez. Entonces yo traigo a consideración la fórmula de la rapidez. La volvemos a repasar. ¿A qué era igual la rapidez? A la distancia recorrida del vehículo dividido una determinada unidad de tiempo. Entonces, sigo analizando el problema. Lo sigo analizando. En este caso, fíjense en una cosa. Acá, ¿qué me están preguntando acá? La distancia. Entonces, sobre esta fórmula principal, en mi punto de referencia, yo tengo que averiguar la distancia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente hago un despeje de esa fórmula principal. Tengo la distancia, esto que estaba dividiendo pasa multiplicando. Entonces, ¿a qué es igual la distancia? A la rapidez por el tiempo. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. Por favor, el resto de los chicos, si tienen vergüenza, perdón, Sí, profe, ¿se entendió? tiene duda, no tengan vergüenza en decir, profe, me perdí. Vamos, pero lo que quiero es que nos saquemos las dudas entre todos, que lo vayamos razonando a los ejercicios y no que lo estudiemos de memoria. Entonces, simplemente que yo miro. Es más, les doy un consejo, chicos. Ustedes siempre en los problemas traten de pintar con rojo palabras clave. Fíjense, rapidez, listo, yo tengo que usar la fórmula de rapidez, perfecto. ¿Qué me pregunta el problema? La distancia. Entonces, de la fórmula principal yo despejo la distancia. Perfecto. Una vez que yo tengo despejado lo que me está preguntando el problema, en este caso, lo que me está preguntando es la distancia que recorrió en esta unidad de tiempo, lo que hago, calculamos la distancia. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazamos la rapidez. ¿A qué es? ¿Dónde lo sacamos? Acá, del dato del problema, o sea, 80 kilómetros sobre hora. Multiplicada por qué? Por la hora, el tiempo que lo calculamos acá, multiplicado por la hora. O sea, estamos utilizando esta fórmula, rapidez por tiempo. Ahora, lo volvemos a expresar acá. Fíjense, lo voy a escribir acá de vuelta para que vean cómo se simplifican las unidades. Tenemos 80 kilómetros sobre hora por 0,33 horas. Yo quiero averiguar la d de distancia. Entonces, lo que simplifico acá, hora con hora, al multiplicar 80 por 0,33 me da 26,64. Y la unidad que me tendría que dar es kilómetro. Es coherente porque es una unidad de distancia. Entonces, ahí yo calculé que ¿cuánto se desplazó el vehículo? 26,64 kilómetros. Entonces, la respuesta de este problema es, en 20 minutos, este vehículo se desplazó 26,64 kilómetros. Ese es un posible ejercicio que le pueden pedir como en un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Allá la distancia, por ejemplo. Vamos a otro ejemplo posible que le podrían preguntar. Bueno, acá está la tablita, perdón. Perdón, encima del dedo, perdón. Voy a eh, mostrar de vuelta la pantalla para mostrarla más limpia.
tu. Fíjense, para que lo razonemos el problema, fíjense, acá tenemos la unidad de la tablita de minutos y kilómetros recorridos. ¿Qué me dice? En 20 minutos recorrió 80 kilómetros. Acá hay un error. Acabo de dar cuenta que hay un error. No, está bien, está bien. Ahí está, perdón. Acá está. Miren, fíjense, porque 60 minutos, ¿qué es lo que es? Es una hora. Es una hora. ¿A cuánto iba el auto? A 80 kilómetros sobre hora. ¿Qué me pide el problema? Hallar cuando pasaron 20 minutos, ¿cuánto se desplazó? Ya me estaba asustando. ¿No? Está bien calculado. No me equivoqué. Cuando pasaron 20 minutos me dio 26,66. Y acá lo redondeamos a 26,64. Pero fíjense, acá tengo, ustedes podrían hacer una planita de Excel y aplicando esta misma fórmula, ustedes podrían saber cuánto se desplazó a los 50 minutos, a los 40, a los 30, a los 10 y a los 0 minutos. Digo, una tablita para corroborar la descripción del movimiento de este vehículo. A otro ejemplo posible, que les podrían dar un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que lo que me van a preguntar acá, fíjense, es la velocidad media de un automóvil. Dice, cuando se desplaza me dan distintas opciones, 80 kilómetros, 220, 60, 60 kilómetros y 85 kilómetros. Acá, acá hay un error de tipeo, acá es sobre horas. No iría como la velocidad de una bala. Ahí está, ahí lo acomodamos. Bien, entonces, por ejemplo, en este problema, ¿qué me preguntan? Podrían preguntar, porque me pueden preguntar distintas cosas en los distintos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, me preguntan la velocidad de un móvil, de un automóvil, por ejemplo, cuando se desplazan a estas velocidades. 80 kilómetros, 220, 60 y 85. Acá que me dan, fíjense, acá me dan la unidad de tiempo. De tiempo. Salió bastante feo la palabra. De tiempo. Fíjense, me lo pueden dar en horas, en minutos, me lo podrían dar en segundos. Lo importante es que en los ejercicios de movimiento rectilíneo, yo todas las unidades las tengo que pasar a una unidad en común. O todo lo paso a segundos, o todo lo paso a horas, ¿me entienden? Pero no puedo estar utilizando unidades mezcladas, ¿me entienden? Entonces vamos a analizar este problema. Lo primero que tengo que, ayer de vuelta de mi cajón de herramientas, es fijarme la fórmula de vuelta de velocidad, que la traje, ¿a qué era igual la velocidad promedio? A desplazamiento sobre tiempo total. Entonces, veamos el primer caso. El caso A, que me pregunta cuando el automóvil se desplazó a 80 kilómetros en una hora. Es la más fácil. Digo, si se desplazó a 80 kilómetros en una hora, 80 dividido 1, acuérdense que es una unidad vectorial, la velocidad. Entonces, yo podría poner el móvil tiene una velocidad de 80 kilómetros sobre hora o por hora, depende técnicamente hablando, corresponde decir que el móvil se desplazó a 80 kilómetros sobre hora, porque hay un cociente, una división. Nada más que en el lenguaje cotidiano uno dice que un vehículo iba a 80 kilómetros por hora, pero es sobre hora, significa que cada una hora la- este móvil se desplaza 80 kilómetros.
Esa es la más fácil. Vamos al caso B. El caso B. Fíjense que en todas estoy aplicando la fórmula de velocidad promedio. Y miro, ¿cuánto me da como dato en la opción B? 200 kilómetros sobre hora. 200 kilómetros, pero ahora me dice cuánto es el desplazamiento, pero ahora en 4 horas. Entonces la unidad de tiempo cambió, 4 horas. Entonces, ahora divido 220 dividido 4, me da 55 kilómetros sobre hora. Cambió la velocidad ahí. Vamos al caso C. ¿Qué datos me dan? Se supóngase que el vehículo iba a 60 kilómetros sobre hora. Yo quiero saber la velocidad cuando transcurrió media hora. Media hora, fíjense que acá es un dato que está a propósito. Media hora, ¿a qué es igual? 1 dividido 2. 1 sobre 2. Que si lo dividimos es 0,5. Mitad de 1. Acá está, 0,5. Entonces, para no perderme, tengo que mirar siempre el dato que me dan y reemplazarlo en la fórmula. ¿El desplazamiento cuánto fue? 60 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto es la unidad de tiempo? Media hora, que acá lo convierto a decimal, digo 0,5 horas. 60 dividido 0,5. Entonces, en este caso, el móvil se desplazaba a una velocidad vectorial de 120 kilómetros, fíjense, kilómetros sobre hora, kilómetros sobre hora. Es muy importante tener las unidades para no perderme y dar la respuesta correcta. Último ejemplo. Supongamos que ahora este auto iba a 85 kilómetros sobre hora, pero ahora lo quiero pasar a minutos. Me dan como referencia 15 minutos. Entonces, lo que hago acá, puedo hacer la regla de tres simples. Fíjense, de vuelta, lo voy a hacer acá al costadito. Te digo, 60 minutos es 1 hora. ¿En qué me dan el dato a mí? 15 minutos. Entonces lo pongo en la casita, en la columna de los minutos. 15 minutos. Acá hago la X. Aplico regla de tres simple. Este por este dividido este. 15 por 1, 15 dividido 60. Usted divide en 15 por 1 dividido 60, debería darles 0,25. El resultado en que me lo tiene que dar en hora, porque yo lo quise pasar en hora. Entonces acá el tiempo total lo pasé en hora. Entonces si dividimos 85 dividido 0,25 me da 340 kilómetros sobre hora. Aumentó la velocidad en este caso. Entonces, este podría ser un posible ejemplo que se le podría preguntar en los ejercicios variados que comúnmente se preguntan en movimiento relativo uniforme. Hallar la velocidad de acuerdo a un determinado unidad de tiempo. ¿Se entendió esto? Es simplemente aplicar la fórmula esta de velocidad promedio y unificar el tiempo. Por ejemplo, en este caso yo el tiempo lo trabajé en horas. Lo podría haber trabajado en otro ejemplo en segundos, que son las dos magnitudes que comúnmente se usan en física para calcular el desplazamiento, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Entendió esto, chicos? Sí, sí. Sí, profe, entendí. Vuelvo a repetir, en todo caso, siempre acá abajo está el clip del video tutorial para que les he buscado más ejemplos para que ustedes puedan ir practicando y poder profundizar estos conceptos. Vamos, otro posible ejemplo que se les podría preguntar, que a mi criterio comúnmente se les pregunta en estos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos, damos un ejemplo. Dice, un automóvil se desplaza a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Acá, discúlpenme que acá sea muy retroactivo, pero fíjense que
tenemos que acostumbrarnos a entender qué significan los datos en física, que es fundamental. Voy a repetir, ¿qué significa 80 kilómetros por hora? Significa que en una hora este vehículo se desplazó 80 kilómetros. 80 kilómetros sobre hora. Y fíjense que ahora cambió el tipo de problema. Ahora fíjense que ahora me están preguntando el espacio recorrido. El espacio recorrido y me dan diferentes opciones. Por ejemplo, para 3 horas, para 5 horas, para media hora y, por ejemplo, para 15 minutos. Entonces, de vuelta, lo analizo el problema y lo vuelvo a leer tantas veces como sea necesario. Digo, bueno, perfecto, un vehículo que a una velocidad de 80 kilómetros se desplaza 80 kilómetros cada una hora y dice, bueno, calcule el espacio recorrido de este vehículo cuando transcurrieron 3 horas, 5 horas, media hora y 15 minutos. De vuelta, ¿qué es lo que hago? Aplico de vuelta la misma fórmula de velocidad promedio. Dijimos, la velocidad promedio aquí es igual al desplazamiento sobre tiempo total. Voy a repetir. Consejo, traten de tener siempre una hoja de fórmulas aparte. Aparte, ¿para qué? Para explicarme frente a un problema de física, qué fórmula me conviene utilizar dependiendo de la pregunta que me hagan en el problema. Perfecto. Seguimos analizando este problema. Entonces, fíjense en una cosa. La pregunta dice, calcular el espacio recorrido. Entonces, de esta fórmula, ¿qué me conviene despejar para aplicar esta fórmula? ¿El tiempo, la velocidad o el desplazamiento? Y me están preguntando calcular el espacio recorrido. Desplazamiento. El desplazamiento. Entonces, esta fórmula principal, yo necesito despejar esta incógnita, el desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que me está molestando a nivel matemático es la variable absoluta, el tiempo. Esto que está dividiendo lo paso para el otro lado de la expresión multiplicando. Entonces, vuelvo a despejar el desplazamiento. Este desplazamiento acá va a ser igual a la velocidad promedio por el tiempo total. Esto que estaba dividiendo lo pasé para el otro lado multiplicando. Entonces, ya estoy en condiciones de responder esta pregunta. ¿El espacio recorrido o el desplazamiento? Entonces, veamos las distintas respuestas del problema. Quiero calcular el desplazamiento para cuando transcurrieron 3 horas de tiempo. El desplazamiento cuando transcurrieron 3 horas de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago simplemente? Es reemplazar la fórmula con los datos que tengo del problema. Miren acá abajo. Desplazamiento, dice, es igual a la velocidad promedio por el dato que yo tengo del problema. 80 kilómetros por hora. Entonces lo reemplazo acá en velocidad promedio. ¿Y cuánto me dan el tiempo? El tiempo me lo dan en horas. Entonces fíjense un detalle muy importante. Acá es 80 kilómetros sobre hora. Como el tiempo me lo da en hora, entonces no tengo que convertir nada. Estoy siempre en la misma unidad de tiempo. Si el tiempo acá me lo hubieran dado en segundos o en minutos, yo tendría que convertirlo en hora. ¿Para qué? Para que me quede la misma unidad de tiempo. Entonces, en este caso, partimos con algo sencillo. Me dan para 3 horas de tiempo. Entonces, acá el tiempo total, velocidad promedio, dijimos que es 80 kilómetros sobre hora. Entonces lo reemplazo en la fórmula. Y para el caso A es 3 horas. Entonces, pongo el tiempo total 3 horas. Entonces, acá me aparece la misma fórmula, pero ya con los datos puestos. La distancia que va a ser igual a 80 kilómetros sobre hora multiplicado 3 horas. Ahora, ¿qué pasa? Miren, analizamos una cuestión que me interesa para que de vuelta, chicos. Lo que me interesa es que no lo estudiemos de memoria los problemas, sino que lo tratemos de razonar dentro de lo posible. Como me están pidiendo a mí que calcule el espacio recorrido o la distancia, espero yo recibir como respuesta del problema un número
expresado en unidad de tiempo o unidad de medida, metros, kilómetros, etcétera. Como un espacio recorrido que es distancia, yo voy a esperar que el resultado me dé o en metros, en kilómetros, ¿me entienden? En unidad de medida. Entonces, fíjense, ¿por qué digo esto? Porque fíjense, acá, al aplicar esta fórmula, voy a poner ahora el lapicito, fíjense, yo puedo simplificar hora con hora y me va a dar resultado en kilómetros. ¿Es coherente con lo que me pregunta el problema? Sí, es coherente, porque acá me están preguntando el espacio recorrido, o es lo mismo que decir el desplazamiento. El desplazamiento. Entonces, al simplificar hora por hora, ahora ¿qué es lo que simplemente que hago? Aplico la fórmula. 80 por 3 dividido 1. 3 por 8, 24, 240 kilómetros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para este problema? En un transcurso de tiempo de 3 horas, este vehículo tuvo un desplazamiento de 240 kilómetros. Vamos a analizar ahora el caso B. De vuelta, parto siempre de mi fórmula principal, espejo mi variable, la que yo quiero averiguar, porque me están preguntando espacio recorrido, entonces espejo desplazamiento, y ahora ¿qué es lo que hago? Esta fórmula, reemplazo los datos de mi problema. Velocidad promedio, acá me lo están dando, velocidad promedio, 80 kilómetros sobre hora. Perfecto. Ahora el tiempo, ¿cuánto me da el tiempo? 5 horas. Y vuelvo a mirar este control. Como me lo dan en hora y esto está en hora, listo, no tengo que compartir nada. Simplemente lo reemplazo en la fórmula. 5 horas. De vuelta, aplico el mismo criterio. La pregunta es el espacio recorrido, que es el desplazamiento. Acá, ¿qué es lo que hago? Simplifico hora con hora y el resultado me lo va a dar en kilómetros. Es coherente, porque me están preguntando el espacio recorrido. Entonces, vuelvo a aplicar de vuelta la fórmula. 80 por 5, 400 dividido 1, 400. Entonces, ¿qué deberíamos responder en un problema así? El automóvil, al cabo de 5 horas, se desplazó 400 kilómetros. Vamos al caso C. Acá, fíjense, me dan como dato media hora. Podemos representar así. Media hora. Otra forma de representación que sería 1 dividido 2, 0,5 horas. Me vuelvo a fijar, la unidad de tiempo es hora, contra la unidad de tiempo de la velocidad es hora, entonces, listo, yo puedo hacer directamente aplicarlo en la fórmula. ¿Qué fórmula? La que hemos despejado acá abajo del desplazamiento. Y de vuelta, reemplazamos velocidad promedio, que es 80 kilómetros sobre hora, por el tiempo, que es 0,5 horas. Hacemos de vuelta, simplificamos hora con hora, y hacemos 80 kilómetros por 0,5, me da la mitad, 40 kilómetros. Entonces, ¿qué deberíamos responder? Porque digo, también es otra cuestión importante, chicos. A veces uno, en física, uno resuelve la ecuación y termina acá el problema. No, tenemos que acostumbrarnos a dar la respuesta correcta ante el problema. El problema que me preguntan dice, calcular el espacio recorrido para media hora. Entonces nosotros tenemos que responder acá. Para el transcurso de media hora, el vehículo se trasladó o tuvo un desplazamiento de 40 kilómetros. Acostumbrando no solamente a aplicar la fórmula, resolver la fórmula, sino que contestar correctamente la pregunta que me hacen en el problema. Vamos al último caso. Acá tengo la unidad de tiempo en que está expresado. A ver, activen los micrófonos. ¿Está expresado en qué? ¿En qué En unidad de tiempo? minutos. En minutos. ¿Y qué problema tengo yo? La Hay que velocidad que está expresarlo en expresada hora. acá, en horas. Entonces, ¿qué me conviene hacer a mí acá? Estos minutos, Pasarlo pasarlos, ahora. pasarlos ahora.
Y de vuelta, puedo aplicar la regla de 3 simple. Te digo, una opción es 60 minutos equivale a una hora, y ahora pongo el dato. 15 minutos lo pongo en la columna de los minutos. 15 minutos en la columna de los minutos. Y acá me quedó la X. Entonces hago regla de 3 simple. Este por este, dividido este. 15 minutos por una hora, dividido 60 minutos. Entonces, 15 dividido 60 debería dar 0,25 horas, porque la X está en la columna de las horas. Entonces ya expresé mi problema en horas porque la velocidad está dada en kilómetros sobre hora. Ahora, ¿qué es lo que hago? Simplemente aplico la fórmula. Esta fórmula que la deducimos de la velocidad promedio. 80, acá simplifico hora con hora y digo 80 por 0,25 me debería dar 20. Y vuelvo vuelta a responder el problema. Tenemos que acostumbrar en física a responder la pregunta del problema, no simplemente aplicar nada más la fórmula. Me preguntan, al cabo de 15 minutos, ¿cuánto fue el espacio recorrido? Respuesta, al cabo de 15 minutos, el vehículo tuvo un espacio recorrido o un desplazamiento de 20 kilómetros. Otro posible ejemplo que les podrían dar en los ejercicios combinados, que comúnmente se preguntan en movimiento retenido uniforme. Supongamos, si una persona va corriendo a una velocidad de 6 metros sobre segundo. Fíjense que en el ejemplo anterior, acá, el dato estaba dado en kilómetros sobre hora. Acá fíjense que la unidad de tiempo, la unidad de velocidad cambió. Es otra de las medidas que el sistema internacional se maneja. Metros sobre segundo. Comúnmente ustedes van a trabajar problemas en kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Entonces, fíjense, traten de imaginarse una persona que va corriendo a una velocidad constante, por eso es que es movimiento rectilíneo uniforme, que no hay aceleración, significa que la persona en todo momento nunca se cansó, no fue ni más rápido ni menos rápido, sino en todo momento siempre fue a 6 metros, se desplazó, 6 metros sobre segundo. ¿Y qué me pueden preguntar? Posibles ejercicios que me pueden preguntar respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Calcular el tiempo que tardará para recorrer, por ejemplo, 6 minutos, 24 minutos, 350, acá, error de tipeo, lo vamos a acomodar ahora, 9 centímetros, minutos, perdón, y la otra opción es 3 kilómetros. Supongamos, distintas unidades de desplazamiento, ¿no? 6 metros, 24 metros, 350 metros y 3 kilómetros. Entonces, volvemos de vuelta a la fórmula de velocidad. Velocidad promedio. Y ahora tratemos de analizar esto. Volvemos a leer el problema. Dice, miren, ¿qué me dan como dato? Esta persona va a una velocidad de 6 metros sobre segundo. ¿Y qué me dan para calcular? Me dan calcular el tiempo. Entonces, mi variable en la que yo quiero calcular es el tiempo. ¿Qué tendría que hacer yo? Despejar esta variable. Pero ¿cuál es el problema que tengo? Está en el denominador. Yo tendría que pasar lo que está dividiendo al otro lado del signo igual, multiplicando, y esta velocidad promedio, pasarla dividiendo. Esto me quedaría así. Fíjense, vamos despacio para razonar el problema. Fíjense, esta es mi fórmula principal. Esta es la que yo tengo que partir siempre. Velocidad promedio es igual a desplazamiento sobre tiempo total. Pero ¿cuál es el problema que me dan? Miren, me están preguntando en mi problema el tiempo. Y mi variable de tiempo está acá abajo, en el denominador. Entonces, yo, ¿qué necesito? Despejar esa variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me conviene pasarla para el otro lado del signo igual. Como esto está dividiendo acá, pasarlo multiplicando. Esta variable velocidad promedio, pasarla para el otro lado, dividiendo.
Entonces, fíjense, el tiempo, ¿a qué va a ser igual? A desplazamiento dividido velocidad promedio. ¿Entendió lo que hice? Sí, sí. Más sencillo, acá le pongo la v de velocidad, la d de desplazamiento y la t de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Esto que estaba dividiendo, lo pasé por el otro lado multiplicando, y esta variable que estaba de este lado siendo igual, lo pasé para el otro lado dividiendo. Entonces, d es igual a velocidad, que es lo que está acá abajo. Entonces, veamos las distintas posibles opciones para resolver este problema. Respuesta. Fíjense, yo voy a ocupar esta fórmula porque es la que me conviene a mí aplicar, porque mi problema, vuelvo siempre, tengo que leer el problema mil, si necesario leerlo 4 o 5 veces, lo leo, no hay problema. Yo tengo que, para no perderme, me tengo que fijar qué me están preguntando en el problema de física. Dice calcular el tiempo, por eso es que yo voy a ocupar esta fórmula. Despejé la variable tiempo. La variable tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo de esta fórmula los datos del problema. ¿Qué me dan a mí como dato? La velocidad que está medida en 6 metros sobre segundo. Entonces, fíjense, para no perderme, el tiempo, dijimos que en el denominador está la velocidad. 6 metros sobre segundo. En el numerador creo que está el desplazamiento, este desplazamiento, 6 metros. Ahora fíjense en una cuestión, para un control interno para no equivocarme en la unidad de tiempo. Como a mí me están preguntando en mi problema de física el tiempo, que yo espero tener como respuesta y una unidad de tiempo que puede ser o hora o segundos. Como yo estoy trabajando con segundos, entonces mi respuesta va a ser en segundos. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, al simplificar metro con metro, ¿qué me va a dar a mí como respuesta? Segundo, que es lo que yo espero responder, pues me están preguntando cuál es el tiempo que yo tardé. Entonces, 6 dividido 6, 6 dividido 6, 1. Metro con metro, lo simplifico y me da un segundo. Entonces, ¿cómo deberíamos responder correctamente este problema? Respuesta. Para una persona que corre a una velocidad constante de 6 metros sobre el segundo, al cabo de 6 metros, la persona tardó un segundo. Vamos al ejemplo B. El ejemplo B, fíjense que siempre vamos a ocupar siempre la misma fórmula, la que está acá abajo, porque lo que debemos calcular es el tiempo. Y reemplazamos ahora los datos. En el denominador que tenemos la velocidad promedio, o sea, 6 metros sobre segundo, que nos da acá el dato del problema, 6 metros sobre segundo. Acá, ¿cuánto se desplazó? 24 metros. Entonces, en el desplazamiento acá arriba de la fórmula pongo 24 metros. Y de vuelta, vuelvo a simplificar. ¿Qué puedo simplificar en unidades? Metros con metro y me va a quedar segundo. ¿Es coherente que me haya quedado el segundo? Sí, es coherente. ¿Por qué? Porque me están preguntando en mi problema de física el tiempo. Yo el tiempo lo tengo que dar en segundos, en esa unidad de tiempo. Entonces, ahora divido 24 caramelos repartidos entre 6 chicos, le toca a cada uno 4 caramelos. 4 segundos. Entonces, ¿qué deberíamos responder en este problema de física? Al cabo de 24 metros, la persona, a una velocidad constante de 6 metros sobre el segundo, tardó 4 segundos en recorrer 24 metros. Vamos al caso, el ejemplo C. El ejemplo C. Fíjense que en todos los ejemplos la velocidad es la misma, 6 metros sobre el segundo.
Entonces todo, el denominador siempre va a ser 6 metros sobre segundo. Y acá, fíjense, 300, 350 metros. Acá me estoy dando cuenta que acá cometí un error, lo revisamos entre todos ahora. 350 metros me dan como dato. Coincide con la velocidad que es metros sobre segundo. Entonces acá me acabo de dar cuenta que acá es 350 metros sobre segundo. Por favor, si alguien puede sacar la cuenta, ¿cuánto le da? 350 dividido 6. Si lo arreglamos y lo vuelvo a subir al Power, 58. ¿cuánto? Claro, 58,333 periódico. 58,3. Bien, bien, bien. Vieron que hasta los profes nos equivocamos, pero lo importante es aprender a reconocer cuándo nos equivocamos y el por qué, porque de esa manera estamos aprendiendo. ¿Sí? Acá me damos cuenta que cometí un error en el cálculo. Entonces, 50, tardó 58,33 segundos en recorrer 350 metros. Coherente, ¿sí? Porque se desplazó más tiempo. Ahora fíjense el último caso. La unidad de desplazamiento son 3 kilómetros. Pero como yo estoy trabajando metros, no sé qué me conviene. Convertir de kilómetros, pasarlo a metros. ¿Para qué? Para que esté unificada la unidad de medida, que sea todo el metro. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago? Acá puedo hacer una regla de tres simple. Yo digo 1000 metros, aquí igual a me salió bastante feo el 1 kilómetro. Entonces, 3 kilómetros, lo pongo en la columna de kilómetros, acá hay un kilómetro. 3 kilómetros igual a X. Entonces aplico regla de tres simple. Este por este dividido, este, 3 kilómetros por 1000 dividido 1. Simplifico kilómetro con kilómetro, acá donde me da 3000 metros. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué me tengo que pasar a metros? Porque acá, fíjense que el dato de la velocidad me está dando en 6 metros sobre segundo. Entonces, me conviene pasar a metros. Entonces, vuelvo a aplicar esta fórmula del tiempo, la deduje de la velocidad promedio, y desplazamiento, ¿cuánto es? 3 kilómetros, pero expresado en metros, son 3000 metros. Dividido velocidad promedio. ¿Cuál es la velocidad que me dan promedio? 6 metros sobre segundo. 6 metros sobre segundo. Perfecto. ¿Puedo simplificar unidades? Sí. Metro con metro. Y la respuesta me lo va a dar en segundo. Es coherente porque me están preguntando a mí el tiempo. 3000 dividido 6 es 500 segundos. ¿Cómo deberíamos responder este problema para esta situación? Perdón. ¿Cómo deberíamos responder este problema ante esta situación? Y podríamos decir respuesta. Una persona que corre a una velocidad constante de 6 metros sobre segundo, al cabo de 3 kilómetros, tardará 500 segundos. Esto, si queremos, lo podríamos expresar en minutos. Si nos piden que el problema lo respondamos en minutos. Simplemente hacemos la conversión de segundo a minuto aplicando regla de tres. Ya vamos terminando. Creo que queda un ejemplo más, que les va a ayudar para resolver otro tipo de problema típico que se les pueden pedir en ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Miren, un automóvil. Vamos a imaginarnos que todos nos vamos de viaje. Un automóvil va a realizar un viaje de 500 kilómetros. Ahora, esto tiene un poquitito más de complejidad, pero no tanta. Parece difícil, pero no es tanto. Fíjense, y parte a las 9:30 de la mañana.
a una velocidad constante de 80 kilómetros sobre hora. Vuelvo a repetir esto que es importante, este dato, chicos. ¿Qué significa que vaya a una velocidad constante? Explíquenmelo ustedes a mí ahora. Que no varía la velocidad. En ningún momento varía la velocidad. Eso en la vida real casi imposible, porque siempre me va a agarrar un semáforo, siempre yo el pie del acelerador lo voy a presionar un poquito más o un poquito menos, siempre voy a experimentar aceleraciones que va a ser el otro tema del sábado que viene, que va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. Interviene el concepto de la aceleración. Esto es un ejemplo hipotético, que son los primeros pasos que estudia la cinemática. Supone que el auto en todo momento siempre fue a 500 kilómetros a una velocidad constante, de 80 kilómetros por hora. En todo momento, nunca fue ni más rápido ni menos rápido, siempre fue una velocidad constante. Ese es el supuesto que les tienen que dar ustedes en los problemas de física para movimiento rectilíneo uniforme. Que la velocidad es constante, no hay aceleración. Siempre el auto fue a 80 kilómetros sobre hora. Ahora dice, ¿cuál es la pregunta que nos hacen este problema? Fíjense que la unidad lo que nos preguntan a nosotros es ahora el tiempo, hora. ¿A qué hora llegará al destino? Entonces vamos a analizarlo. Vamos a tratar de presentarlo gráficamente a este problema. Saco primero los datos del problema. Fíjense, ¿qué datos puedo sacar? Uno es la distancia. O sea que este auto recorrió 500 kilómetros. Perfecto. ¿Cuál es la velocidad que me da el dato? A 80 kilómetros sobre hora. 80 kilómetros sobre hora. ¿Cuál es el horario de salida? Dice que esta persona salió a las 9:30 de la mañana, o'clock, horario. ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo del problema? El horario de llegada. O sea, en definitiva, lo que me están preguntando es el tiempo del problema. Entonces, lo trato de analizar y trato de imaginármelo el problema para poder entenderlo. Trato de imaginármelo. Entonces, como referencia, obviamente, vuelvo a tener en cuenta la fórmula de la velocidad. Siempre se las tengo acá a mano para no perderme de vista. La fórmula de velocidad promedio que es desplazamiento sobre tiempo total. Esa fórmula la tengo siempre en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a despejar? Fíjense, yo necesito primero saber cuánto fue el desplazamiento de ese vehículo. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué me están preguntando acá en el problema? Acá me están preguntando en el problema la hora, lo voy a poner en negrita acá, la hora que llegará. Acá, acá se los acomodo. Acá lo que despejamos es el tiempo. El tiempo. Vamos a mirarlo de vuelta. Ustedes corríjanme si me he equivocado, me podría haber equivocado. ¿Por qué tengo que despejar el tiempo? Porque, ¿cuál es la pregunta que me hace mi problema? ¿A qué hora voy a llegar? Y la hora que es lo que es una unidad de tiempo. Entonces, de esta fórmula principal, ¿qué yo voy a despejar? El tiempo. ¿El tiempo qué pasa? Lo tengo dividiendo. ¿Cómo lo paso? Para el otro lado multiplicando y la velocidad promedio lo paso dividiendo. Entonces, despejo el tiempo. Despejé el tiempo. Ahora, lo vamos razonando el problema. El tiempo, vamos a dibujarlo acá. Si lo vamos razonando. El tiempo, mirando esta fórmula, es igual a la d de desplazamiento sobre la velocidad. El desplazamiento, lo tengo el dato de desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó el auto? Miren acá arriba. 2 kilómetros. ¿Cuánto se desplazó? 500 kilómetros. Entonces, 500 500 kilómetros. Ahora,
Vamos, vamos a preguntar la velocidad. ¿Tenemos en el dato? ¿A cuánto iba la velocidad de este móvil? 80 kilómetros por hora. Entonces, acá, 80 kilómetros sobre hora. ¿Qué unidades puedo simplificar acá? Kilómetros con kilómetros. Kilómetros sobre kilómetros. ¿Y en qué me va a dar la respuesta? Horas. Me va a dar en horas. ¿Y es coherente porque yo estoy calculando el tiempo? ¿Es coherente que me den horas? Sí, profe. Sí, Sí, es coherente. Entonces, fíjense, ahí está la fórmula. Eso, saquen la cuenta, me puedo haber equivocado. 500 dividido 80 me debería dar 6,25 horas. O sea que esta persona, cuando partió de su casa, hizo 500 kilómetros de hora, suponiendo que siempre fue una velocidad constante de 80 kilómetros sobre hora, tardó 6,25 horas. 6,25 horas en recorrer ¿cuánto? 500 kilómetros. Ahora, estas 6,25 horas, ¿qué voy a hacer yo en mi problema? Como a mí me están dando que calcule a qué hora llegó a destino, fíjense, vamos a representarlo gráficamente. Tenemos el autito, esto representa los 500 kilómetros. Vuelvo a repetir esto que para mí es importantísimo que ustedes lo hagan para imaginarse el problema. 500 kilómetros tardó del punto A al punto B. Acabamos de calcular que ese tiempo, la persona, me salió bastante feo el corchete, tardó 6,25 horas. Pero sabemos que en el dato del problema, él salió de su casa a las 9:30 de la mañana. Acá tenemos que calcular a qué hora llegó al destino, a qué hora llegó. Entonces, acá, acá esta unidad de tiempo, unidad de hora, me convendría expresarla en horas y minutos. ¿Por qué me convendría expresarlo en minutos? ¿Por qué? Porque acá me lo están dando el problema en horas y minutos. Simplemente, ¿qué es lo que hago? Este dato que está expresado todo en horas, convertirlo en horas y minutos. Simplemente ese cálculo intermedio. Entonces descomponemos el tiempo. 6 horas, la parte entera son horas, no queda otra. Ahora, este 0,25 de hora me convendría pasarlo a qué? A minutos. A minutos. Entonces, justo, te lo muestro de vuelta. Estamos acá, chicos. Este 0,25 me convendría pasar los minutos. ¿Por qué? Porque acá me están dando el dato horas y minutos. Entonces, hago el factor de conversión. 0,25 horas por 60 minutos sobre una hora o de vuelta. De vuelta, chicos, ¿sí? Si les cuesta mucho, hacemos la regla de tres simple. Yo digo 60 minutos. Minutos es una hora. El dato en que me lo están dando, me lo están dando en hora. Yo lo quiero pasar a minutos. Entonces, 0,25 horas es X. Lo que hago, regla de tres simple. Este por este dividido este. 0,25 por 60 dividido 1. ¿Qué es lo que hago? Simplifico hora con hora y me queda en minutos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Exactamente lo mismo. ¿Para qué tanto lío? Para expresar que 0,25 horas, yo lo puedo expresar en 6 horas, 15 minutos. ¿Y por qué lo hago así? Vuelvo a representar el programa inicial. Tengo en nuestro auto, que se fue de vacaciones, recorrió, ¿cuánto? 500 kilómetros, y sabemos que en el tiempo
el tiempo, ¿cuánto tardó? 6 horas, 15 minutos. ¿A qué hora salió de la casa? Miren siempre acá, Las 9:30. para no perderse, siempre ustedes miren todas las veces que sea necesario el enunciado del problema. Entonces, pongámosle acá, hora de salida, 0:30. ¿Cuánto tardó? 6 horas, esta es la columna de las horas, esta es la columna de los minutos. ¿Cuánto tardó en todo el viaje? 6 horas, 15 minutos. Entonces, 6 horas, 15 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si acá este es el horario en que salió, este es el horario en que llegó, tenemos que sumar esas horas para ver el horario en que llegó. 0 más 5, 5. 3 más 1, 4. 9 más 5 serían 15. Me llevo una, 15 y 45. Esto si lo convertimos en horario AM o PM sería 3 de la tarde, 3,45 PM o 15,45 horas, como ustedes le quieran llamar. ¿Entendió esa parte? Por favor, dígame si se perdieron. O sea que acá el auto llegaría a las 3:45 de la tarde. ¿Entendió? Sí, sí. El Sí, resto, sí, hay un profe. Sí, silencio. profe. ¿Entendió? Bueno, entonces digo, otro posible ejemplo que le podrían dar en los ejercicios clásicos de movimiento rectilíneo uniforme. Yo creo que hemos terminado acá. Para hacer rápido, se lo muestro rápido para no cansarlos. Otro ejemplo que también les puede servir. La idea mía es darle una batería de ejercicios explicados, modelo, para que ustedes puedan resolver cualquier tipo de práctico que comúnmente se toman en estos tipos de movimiento rectilíneo uniforme. Último ejercicio creo que. Dice, dos autos parten de un mismo punto. Uno 60 kilómetros sobre hora, acá quedó mal, kilómetros sobre hora. Acá está bueno porque se va a entender el concepto de velocidad como unidad magnitud vectorial. Y el otro a 80 kilómetros por hora. ¿Qué distancia se encontrarán el uno del otro al cabo de 90 minutos? Sí, van en el mismo sentido y si van en sentido opuesto. Fíjense, acá en este ejemplo está bueno porque acá uno puede entender el concepto de magnitud vectorial cuando yo mido velocidad. Fíjense, esos son los datos del problema. Un auto va a 60 kilómetros sobre hora y otro auto a 80 kilómetros. Dice, la distancia que se encontrará a cabo de la unidad de tiempo, 90 minutos. 90 minutos yo lo convierto a 1,5 horas. Acá le puse dos colorcitos para poder identificar los dos autos, auto 1 y auto 2. Entonces, vamos a ver, acá siempre tenemos en cuenta nuestra fórmula principal, la velocidad promedio, desplazamiento sobre el tiempo total. Ahora veamos, fíjense, los distintos casos. Fíjense, si los dos autos van al mismo sentido, fíjense, acá está la magnitud vectorial. La magnitud vectorial. Porque acá tengo en cuenta el sentido en que se desplazan los dos vehículos. Y acá están en sentido opuesto. En el primer caso, los dos tienen el mismo sentido, y los otros son sentido opuesto. Analicemos el primer caso. Si van en el mismo sentido, imaginemos gráficamente, fíjense, acá tenemos el primer automóvil, el rojo, y me dice el dato. El primer auto va a 60 kilómetros por hora. El primer auto va a 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora por 1,5 horas. Me dice que ese auto se trasladó
90 kilómetros por hora. O sea que este es el punto inicial de mi sistema de referencia. Se trasladó 90 kilómetros. O sea que en 1 hora y media se desplazó 90 kilómetros. Vamos al automóvil 2. El automóvil 2, miremos el problema, iba a 80 kilómetros por hora. Entonces aplicamos la fórmula de desplazamiento, que la derivamos de acá, fórmula principal. 80 kilómetros por hora por 1,5 horas. Este auto, el auto azul, obviamente iba más rápido, a mayor velocidad. Se desplazó 120 kilómetros en 1 hora y media. Pero ahora, ¿qué me pregunta de mi problema? ¿A qué distancia se encontrarán uno del otro al cabo de 90 minutos? Imagínense que esto es una película, la película Rápido y Furioso, que al cabo de 1 hora y media, como que yo le saco una foto a los dos a la vez. Uno llegó a este punto, el rojo, y el azul llegó a este punto. ¿Cómo haríamos nosotros matemáticamente para ver a qué distancia se encuentran uno del otro? Menos. Perfecto, yo resto este segmento menos este segmento, yo voy a tener la distancia a los que se encuentran al cabo de 1 hora y media. Está representado de este color naranja o rojo, no sé cómo lo ven ustedes, color naranja. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una cuenta de menos. Yo digo 120 a 120 kilómetros que se desplazó el auto azul, menos los 90 kilómetros que se desplazó el auto rojo, me dio 30 kilómetros. Entonces, la respuesta de este problema es la distancia que están distanciados es de 30 kilómetros. Vamos para el caso B. Fíjense, dice, el mismo dato, uno va a 60 kilómetros por hora, el otro 80, al cabo de 90 minutos, que es lo mismo que 1 hora y media, pero dice si van en sentidos opuestos. Acá está la parte de la velocidad con magnitud vectorial. Sentido opuesto. Miren el gráfico, chicos. Fíjense, tenemos nuestra carretera, un auto que va en sentido, por ejemplo, hacia la derecha, y otro auto que va en sentido hacia la izquierda. Eso que se le llama sentido opuesto. Entonces hacemos también el mismo cálculo. Fíjense, uno se desplazó 90 kilómetros y el otro se desplazó 120 kilómetros. Nada más que el rojo se va a desplazar hacia la derecha y el azul hacia la izquierda. Entonces, la única manera en física de poder denotar esa realidad de que uno va a la derecha y otro a la izquierda es a través de expresándolo a través de una magnitud vectorial. Porque la magnitud vectorial me da módulo, sentido y orientación del desplazamiento. Entonces, fíjense, el auto rojo se desplazó 90 kilómetros hacia la derecha. Este cálculo que hicimos acá arriba. 90 kilómetros hacia la derecha. Pero el auto azul, fíjense que los dos partieron del mismo punto, que es este punto que está acá. Se desplazó 120 kilómetros, pero para el otro sentido, hacia la izquierda. Entonces, en este caso, fíjense, el auto rojo va a terminar en este punto, al cabo de 1 hora y media. Y el auto azul va a terminar en este punto, al cabo de 1 hora y media. ¿Qué cuenta matemática tendríamos que saber para saber que este auto que está, el azul acá y el rojo en este punto, a qué distancia se encontrarían? Suma. Tendríamos que sumarlo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Entonces tendríamos que sumar la distancia. Entonces, 120 kilómetros, eso, el auto azul, más los 90 kilómetros del auto rojo, al cabo de 90 minutos o 1 hora y media, se estarán a 210 kilómetros de distancia. Perdón. Entonces, este ejemplo, cuando se los encontré, me pareció interesante mostrárselo como referencia para que vean, fíjense, cómo la velocidad necesariamente tengo que manifestarla con una unidad vectorial para poder representar, por ejemplo, esta situación. Si los autos van en el mismo sentido o si van en autos en sentido contrario o opuesto. ¿Entendió, chicos? ¿El ejemplo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Les gustó el ejemplo?
acá vamos terminando la parte teórica de hoy. Fíjense, nada más, lo que sigue del PowerPoint es fórmulas. Acá está el resumen de las fórmulas que hemos visto hoy, la de rapidez, la de velocidad. En función de esta fórmula, yo puedo despejar y hallar cualquiera de las otras variables que necesite. Bueno, ¿y qué les voy a dar de ejercitación? ¿Qué hora es? No tengo ni idea de la hora que es. 2:05. Bueno, me les presento los problemas para ver si lo pueden resolver en casa